que no te lo ahí sí. Estamos moviendo el más y el menos. Tranca, que no manda el cúnico, ahí vamos a llegar. ¿Ya? Quedamos acá más o menos cuando hablamos de la revolución de libertad de Frei Montalva. ¿Ya? Eduardo Frei Montalva fue presidente en Chile entre el año 64 y el 70. Llegó al poder con una cantidad de votos importantes, de hecho ganó en primera vuelta, o sea, no hubo una segunda vuelta electoral, principalmente porque los partidos liberales y conservadores, que eran los partidos tradicionales de la época, partidos cercanos a lo que hoy día se conoce como la derecha, no llevaron candidatos y se plegaron, se unieron a Frei Montalva para evitar que un tal Salvador Allende fuera presidente, porque le temían el giro a la izquierda. O sea, temían porque eran partidos conservadores que creían que con la llegada del socialismo, el comunismo a Chile iba a venir la debacle en el fondo. Como, piensen en la familia, piensen en los niños. Mira, ese discurso de miedo, muchachos, ustedes históricamente lo van a encontrar en los sectores conservadores de este país. Ocurrió con la interrupción del embarazo en 3 causales, va a ser la misma cantaleta que van a escuchar cuando se hable de una interrupción del embarazo por libertad o por opción de la mujer hasta las 14 semanas, que es el proyecto que está en el Congreso. Cuando se habla de matrimonio igualitario, cuando se habló de un acuerdo de unión civil pasó exactamente lo mismo. Cuando hubo una ley de divorcio en Chile, también es que es el fin de la familia, de los valores tradicionales de la sociedad. Y al final, dos de los principales promotores de esa ley, que fueron la Marcela Cubillos con Andrea Alamán, se separaron y se volvieron a casar. En fin, de hipocresía. ¿Ya? Entonces, Frei llega con el apoyo de los sectores conservadores, de ahí viene la imagen que está arriba, donde sale Fidel, chico, allá en la isla de Cuba con las armas, y le dice, Frei Montalva haciendo de amor y paz, hermano, ¿viste, Fidel? No se necesitan armas para una revolución en libertad. Ese lema, ese eslogan de revolución en libertad, a lo que hace referencia es a lograr transformaciones, cambios en la sociedad importantes en la estructura de país, pero a través de la vía institucional, recurriendo a las normas y leyes que existían en el momento. También creo que vimos esto un poquito, que era la reforma agraria. La reforma agraria se da entre el año 60 y 70. Más que el esquema en sí, tenemos que quedarnos con una idea importante. La reforma agraria marca el fin del mundo colonial en Chile. Marca el fin de la hacienda como una unidad económico, social y productiva en este país. Desde el 1500 hasta 1960, la mayoría de Chile era rural y vivía en haciendas, donde estaba el patrón de fondo, estaba el capataz, que era el goba del patrón, que era como la espinita, si viste los Simpsons, el Smithers del patrón, y estaba el inquilino, y el inquilino era el que tenía que hacer el trabajo. El inquilino, para vivir dentro de la hacienda, tener una casucha, tener una casa, una pieza, para vivir con su familia, aceptaba las condiciones del patrón. Y eso en Chile existió hasta la década de 1960. Y termina con la reforma agraria, porque con la reforma agraria lo que ocurre es que esta hacienda va a desaparecer porque se va a comenzar a dividir en propiedades más pequeñas. O sea, pasamos del latifundio a los microfundos, a fondos chiquitos. Quizás las parcelas que ustedes conocen hoy día cuando van por San Pedro, San Isidro, eran microfundos, porque algunas probablemente fueron de una sola familia. Todo San Pedro quizá en algún momento fue de una familia. Todo lo que es el campo de Limache fue de una familia. Y con el paso del tiempo se dividió en propiedades más chicas a través de este proceso. Porque de esa manera yo lograba que más gente tuviese trabajo y tuviese alimento para sobrevivir. ¿Ya? Y eso comienza con Jorge Alessandri, que se le llama la reforma de los maceteros por ser poco significativa. Con Eduardo Frei Montalva comienza una redistribución de tierras, ocurren expropiaciones, es decir, yo, el Estado chileno, le quito la propiedad al agricultor, a este patrón de fondo, le pago una compensación. De hecho, por eso todas las propiedades tienen un avalúo fiscal hoy en día. Y si tú vas al servicio de impuestos internos, tú colocas el rol que está asignado a la propiedad, a la casa en la que tú vives, y tiene un avalúo fiscal. Y en el caso hipotético de que el Estado tenga que quitarte esa casa para construir un camino, te va a pagar ese monto. Si tú no lo aceptas, te le quita la mala y no te recibes un peso. ¿Ya? Que fue lo que va a ocurrir con Allende. Por eso con Allende como que la cosa se comenzó a revolver y a ponerse un poquito más agresiva. ¿Ya? De hecho, con Frei Montalva también surgen sindicatos de campesinos. Los campesinos de este país se organizan
para luchar por obtener tierras. Y forman organizaciones sindicales que van y exigen que se les entregue tierras para poder vivir. Y esas tierras hasta el día de hoy probablemente siguen en manos de esa familia. Quizá ya no del tipo que la luchó en un primer momento, sino que de su hijo o su nieto, o la vendieron, pero se dividió este gran campo, ¿ya? Y con el Chicho, con Allende, esto va a continuarse, pero va a ser más radical. Aquí, compañeros, la propiedad para el pueblo, lo que es del pueblo, la tierra es de los ciudadanos de este país, por lo cual tienen que ser de ellos. Probablemente dijo algo así Salvador Allende en algún momento. Te lo estoy inventando ahora, pero suena bonito. ¿Ya? Allende dijo aquí, vamos a repartir tierras, pero no le vamos a pagar un 5 al empresario, porque al patrón de fondo, porque el patrón de fondo ya ganó lo suficiente. Porque el patrón de fondo, si se hizo millonario, fue explotando al trabajador, fue explotando al campesino, porque le pagaba una miseria. Porque al final quien trabajaba la tierra y hacía rico al patrón era el inquilino, era el campesino, era la persona común como nosotros. Porque acá probablemente ninguno de nosotros habría sido patrón de fondo. Todos habríamos sido inquilinos. De hecho, porque todos somos de un sector popular o clase media. Acá nadie nació con la cuchara de oro ni una cuna de plata. Una cuna de oro con la cuchara de plata en la boca. ¿Ya? Y tampoco hablamos con la papa en la boca. Así como habla generalmente a nivel caricaturesco el sector más acomodado de este país. Ahora, a nivel de resumen del gobierno de Frei Montalva, vamos a hablar sobre algunos aspectos. A nivel de los ministerios que se crean en esta época, está el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las obras públicas son caminos, carreteras, edificios públicos, hospitales, escuelas, edificios de administración pública. Vivienda y urbanismo, casas. ¿Conocen las Corbis? Supongo que conocen la Corbi en Quillota, ¿no? ¿Ah? ¿La población Corbi? Sí, ¿dónde vive usted? No, yo vivo un poquito más allá de la Corbi, pero cerquita. La Corvi la que está acá. Al lado del gimnasio. Donde está el gimnasio, donde hay un bloque de departamentos de la escuela 4. La ex escuela 4, claro, colegio Arauco. Los departamentos también son parte de la Corbi. Y las casas que te decía. Corbi significa Corporación de Vivienda. Y son de esta época. En esta época, cuando surge un ministerio preocupado de la construcción de viviendas y de normalizar y de masificar una vivienda digna para las familias, es en esta época. Porque antes de esto las familias vivían apretadas, hacinadas. Es decir, en una casa vivían 3, 4 familias. Porque vivían en una familia extendida, es decir, estaban los abuelos, tú vivías en la casa de tus abuelos, con tus primos y tus tíos y tus padres todos juntos, incluyendo a Cachupín o al Michis. Y después eso se comenzó a dividir, porque se masificó y se hizo cada vez más asequible la vivienda para la gente, y dejamos de vivir con nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, nos fuimos a vivir a casas propias. Y probablemente si ustedes le preguntan a sus familias, a sus padres o a sus abuelos, si tienen la fortuna de también tenerlos vivos a sus abuelos, les va a contar que probablemente en su época ellos vivían como con 5 hermanos, vivían con sus abuelos, con sus padres y con sus tíos, o vivían todos cerca del mismo barrio. Y eso en la actualidad cambia. Hoy día tú por lo general vives con tus padres, o con tu padre, o con tu madre, o con tu pareja, y con el pangal. ¿Ya? Pero te vas separando. O sea, en el fondo cada vez la familia se va achicando, es más nuclear. Y eso tiene que ver con esto. Se crea la organización de planificación. En el fondo, Chile comienza a cambiar. Chile va a comenzar a transformarse. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Está grabando? Po? ¿Se ve el micrófono moviéndose, cierto? Ya. Entonces se está grabando. ¿Ya? De hecho, quería decir, por ejemplo, todo esto que está acá va a significar que Chile va a dejar de ser un país rural, un país de campesinos, de campo, y va a comenzar a ser un país de ciudades. De hecho, hoy día gran parte de la población chilena vive en las grandes ciudades. El Gran Santiago, que es la región metropolitana, Viña Valparaíso. En la región de Valparaíso, por ejemplo, esta que es la región de Valparaíso, ciudades como Quilpué, Villa Alemana, Limache, localidades como Bella Blanca, Villoto, Quillota, Calera, La Cruz, que surge como una localidad, después se convierte en ciudad, localidades como Artificio, ¿ya? San Felipe, Los Andes, y así, vamos formando ciudades o núcleos urbanos
donde se va a concentrar la gente. Quillota es una ciudad muy grande, que ustedes, por lo general, uno les dice Quillota, y se imaginan que déjame terminar la idea. Quillota, ustedes por lo general se lo imaginan que es lo que está entre la avenida Valparaíso y la avenida Condel. Pero, por ejemplo, Boco también es parte de Quillota. Rautén, Carolmo, el Mauco, que llega prácticamente hasta donde está el cruce donde se junta Quintero, Limache con Coni Quillota, en el Puente Colmo. San Isidro, San Pedro, que también suman parte de Quillota y que son sectores súper grandes, pero que están muy pocamente poblados porque es población campesina. Es la parte que nos quedó de lo rural. Y prácticamente, yo te diría fácilmente, unos 80, 85.000 de los casi 100.000 quillotanos que existen hoy en día viven en el área urbana, con este sector que está acá, en el que nos movemos nosotros. Esa transformación ocurre en esta época y en este momento. ¿Ya? También hay hitos que marcan cierta inestabilidad o tensión con el ejército, como el Tacnazo, que fue un intento de golpe de Estado del regimiento Tacna que fracasó. ¿Ya? En política externa, es decir, cómo nos llevamos con las superpotencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, Frei Montalva se mueve en una cuerda floja, así como hace equilibrio. Hay que echar los tipos que cruzan un acantilado haciendo equilibrio con una vara, así como, así, así tipo circo. Bueno, eso le hizo, pues mantuvo ese equilibrio. Hay muchas videos y películas de tipos que han hecho equilibrio, así, a los circenses. ¿Ya? No sé, yo soy pésimo a ver cine, así que le digo que sí, no. A nivel de economía, vamos a hablar después de lo que es la chilenización del cobre, cuando el Estado chileno va a comenzar a comprar acciones a las empresas cupríferas internacionales, a Bradley Cooper Company, Anaconda Cooper Company en el fondo, y va a surgir Codelco, la compañía del cobre. ¿Ya? La reforma agraria lo conversamos ya de que se comienza a profundizar, hay actividad sindical, hay expropiaciones y efectivamente se comienza a acabar con la gran propiedad agrícola. También vamos a hablar un poquito de la reforma universitaria y la reforma educacional. Vamos a hablar de la reforma educacional porque es un punto bien interesante, que a ustedes también los aqueja al ser estudiantes. En la década del 60, la educación promedio en Chile estaba entre los 1 y 2 años de educación en promedio en el país. En el promedio. Eso significa que en segundo básico, ¿tú qué aprendes? Quizá las sílabas, a hablar palabras, a aprender a comunicarte de manera muy básica, ¿ya? A escribir relativamente decente y legible, sumar, restar. Si escribís un genio ya estáis multiplicando una cifra o dos cifras, ¿ya? Aprendes los días de la semana, aprendes cómo leer, de hecho me acuerdo que en básica me enseñaron a mí a cómo leer un reloj análogo, así como el palito chico marca la hora, el grande marca los minutos y el que anda más rápido los segundos. Eso es lo que sabía la mayoría de la población chilena en esta época. De hecho, probablemente tus abuelos o tus bisabuelos llegaron hasta... Quizás tus bisabuelos ni siquiera estudiaron, nunca. Tus abuelos, yo te ejemplo, abuelos que llegaron hasta segundo básico, cuarto básico, y eso era mucho, ¿ya? Y se dieron cuenta de que eso era un gran problema para el país, porque ¿cómo surge un país con gente que no tiene educación? ¿O que no tuvo el acceso, la oportunidad para educarse? Y ahí entran una serie de discusiones, por ejemplo, si las prácticas que ocupaban los profesores eran las adecuadas para el momento, si los profesores eran los indicados, estaban siendo formados de buena manera, ¿ya? Y también la realidad, porque es muy distinto formar a gente en ciudad que gente en el campo. Es muy distinto formar una persona que viene de una familia poderosa, que por lo general estudió, fue a la universidad, una persona que sus padres con suerte saben escribir su nombre y firman con una X o con el dedo. Así que en este gobierno se ven en la tarea de generar una gran reforma al sistema educativo, encargada al ministro de la época, Juan Gómez Millas. De hecho, en la Universidad de Chile hay una facultad que se llama Juan Gómez Millas, y hay una beca que se llamaba Juan Gómez Millas, para que vean lo importante que fue este personaje en la historia del siglo XX en Chile, y plantea que hay que atacar 3 niveles. El primero es la educación parvularia, la más chiquita. Sobre todo para que la persona, el ser humano que está en formación, aprenda a sociabilizar. En la educación parvularia no importa que sepas escribir bonito ni que escribas tu nombre perfecto. Es que aprendas a compartir con el otro. ¿Ya? Y esas habilidades se trabajan desde la primera infancia. Por eso es que te llevaron al jardín de niños.
Para que tú aprendieras a compartir con más gente, aprendieras lo que era compartir, por ejemplo, que si alguien te pidió un lápiz para pintar el sol, le prestaras el lápiz y no le pegaras un combo. ¿Ya? Como a alguien le pasó en el colegio cuando estaba en el jardín de niños. Oli. Que le quitara las tijeras a mis compañeros. La básica era obligatoria. De primero a octavo era obligatorio. Aquí de primero a octavo se vuelve obligatorio. ¿Ya? Y de hecho, en la actualidad es hasta cuarto medio. Si alguno de ustedes fuera menor de edad y sus padres no lo mandan al colegio, el colegio tiene una obligación de poner una acción judicial para que ustedes vengan a la escuela. Porque se está vulnerando su derecho a la educación. Es por eso que le hacemos seguimiento y los catereamos todas las semanas. Oye, ¿por qué no viniste a clase? Oye, ¿por qué no viniste a clase? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste las pruebas? Es por eso. Porque si te pasó algo y nosotros no nos enteramos por omisión, la culpa es de nosotros. Y la educación media durante esta época, en los 60, sigue siendo voluntaria. Y había una científica humanista, que es como la de este estilo, y una técnico profesional. La técnico profesional se dividía en área industrial, aquí se tiene un colegio industrial, la comercial, como el liceo comercial que está en Los Lúcumos, y está el liceo agrícola, como el liceo agrícola que está acá en San Pedro. ¿Por qué esas áreas? Porque son áreas que tienen relevancia en la actividad nacional económica. Porque se necesita gente para la industria, se necesita gente con el comercio, se necesita gente en el ámbito agrario. La reforma universitaria. ¿Ya? ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Tiene calor? ¿Tiene calor? ¿Está así? Ah, te traje recuerdos de Vietnam. Malos recuerdos, ya. La reforma universitaria. La reforma universitaria surge en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Facultad de Arquitectura, en el año 68. Lo que se buscó fue generar una triesta mentalidad, es decir, que participaran los estudiantes, los funcionarios y los académicos en la toma de decisión. Algo súper innovador, porque por lo general, aquellos que hemos pasado por universidad o instituciones de educación superior son súper jerárquicas. Es como, se hace lo que el profe dice. Si ustedes reclaman lo que es el colegio, que el colegio es así, la universidad es el doble. En la universidad no tienen ni siquiera derecho para ello. No existe un inspector general, no existe una encargada de convivencia, no existe el PIE, no existe un jefe de UTP. Allá, mala suerte. No existen los plazos para mandar. No existe el plazo, o sea, allá existe lo que se llama la unificación. Y eso no sirve. La unificación. Eso te colocan en uno al tiro. Se acabó. ¿Ya? Y eso se buscó cambiar, ¿por qué? Porque se entendía que la universidad tenía que ser un espacio democrático, un espacio donde hubiera diálogo, conversación y se llegara a acuerdos. Esta idea que nace en la Católica de Valparaíso se expande por el resto del país y comienza a llegar a las grandes universidades, a la PUC, a la Universidad Católica, a la Universidad de... ¿Qué es lo que me ¿Ah? Chileno Mercurio? Eso te lo voy a explicar de ahí. Eso no se ve. Se va a leer esto en pantalla. De hecho, es que siempre se coloca de vez en cuando. Mira, esto va a llevar que dentro de las universidades también se dividan y hayan disputas políticas, porque esta época era una época muy tensa. Por ejemplo, en la Universidad de Concepción, allá surge el movimiento Izquierda Revolucionaria, el MIR. El MIR creía en la lucha armada. Creía que en el fondo a través de la violencia y una revuelta armada podíamos cambiar el modelo de este país y girar hacia el socialismo. Aquí estaba una figura icónica, que es Miguel Enrique, el papá de Marco Enrique Milán, el candidato a la presidencia, que era estudiante de medicina. Él no era profesor de historia para ser un comunista bolchevique, era un médico. Para que se den cuenta que no solamente los profesores de historia son bolcheviques, ¿no? Yo no soy por si acaso, yo hago el personaje nomás. En el centro, dentro de lo que fue la democracia cristiana que estaba gobernando este país, surge un ala de izquierda, que es el Movimiento de Acción Popular Unitaria, el MAPU, que también creía en lucha más de la calle, con valores cristianos de por medio. En el fondo, que si Dios decía que todos somos iguales, teníamos que tratarnos de igual manera, tener el mismo acceso, no teníamos que discriminar por nuestro origen. ¿Ya? Y si yo nací en una condición más acomodada, tenía que ayudar al más pobre. Y ayudar no es darle una limosna, sino que, en el fondo, buscar cambios en la estructura social que permitieran a ellos un mejor vivir. Y en la derecha surge el movimiento gremial, este todavía existe. En las universidades más fachas y pequeñas del país van a encontrar movimientos gremiales, ¿ya? Que le llamábamos cariñosamente los gremlins,
y siempre han ocupado el color naranja, no lo sé por qué. De hecho, y se llaman gremial por el gremialismo. El gremialismo es la base del pensamiento de la derecha actual en Chile. ¿Ya? Ellos sobre todo creían en la autonomía de los cuerpos intermedios, creen en la libertad. Una libertad al extremo en el cual no debe existir injerencia de ninguna autoridad en la toma de decisiones de uno. ¿Ya? Pero ¿eso qué significa? Que también hay libertad en otros ámbitos. Hay libertad, la libertad va a significar también diferencia. De que gente está más arriba y gente está más abajo. Y eso va a ir acrecentándose con el tiempo. ¿Ya? Ah, y la imagen, el Gabriel me decía acá en la imagen, esa imagen es de una toma en los 60, 68, de la Casa Central de la Universidad Católica de Chile. Y dice, chileno, 2 puntos, el mercurio miente. Hace muchos años atrás, en 2018, nuevamente en una toma de la Católica de Santiago, colocaron una ficha que decía, chileno, tras 40 años, el mercurio sigue mintiendo. ¿Dónde he comentado? Eso fue en la Universidad Católica de Santiago. ¿En Santiago? Sí, pero esa ficha lo pegaron en una época de marcha, de movilización estudiantil. No, de hecho se parece empezar la fachada. ¿Ya? Pero, ¿por qué el Mercurio miente? Porque el Mercurio es un diario que históricamente se asoció a los sectores más conservadores del país. ¿Ya? Era un diario que se consideraba que si salía en el Mercurio era verdad. ¿Ya? Y hoy día se sabe que en el fondo durante esta época el Mercurio manipulaba la información para apoyar a determinados sectores. De hecho, en la época del gobierno de Allende, el Mercurio manipula la información para desestabilizar al país. Eso le costó al dueño del Mercurio en aquella época, Agustín Edward McClure, perder su título de periodista y ser expulsado del colegio de periodistas. Porque en el fondo mintió para afectar al país. La chilenización del cobre. Chile, como ustedes saben, tiene un recurso natural bien relevante para ellos, que es el cobre. El cobre estaba en manos de empresas estadounidenses como la Bradley Cooper Company, Anaconda Cooper Company. Hablo mejor inglés que el profe de inglés, lo sé. ¿Ya? Y estas grandes cupríferas, bueno, el Estado chileno dijo, ¿por qué también nosotros no recibimos un pedazo de la torta? Y en este gobierno crean la Corporación del Cobre, Codelco. ¿Y qué es lo que buscan? Que Codelco administre las acciones que va a comprar el Estado chileno a estas empresas, ¿ya? Generando sociedades mineras mixtas, es decir, con participación del Estado y participación de empresas privadas. En un primer momento, para el año 66, tiene que llegar a un 25% de la participación total de la empresa, y para el año 69 llegar al 51% y convertirse en accionistas mayoritarios. ¿Qué importancia tiene ser un accionista mayoritario? Que puedo tomar la decisión final yo. Porque al ser yo el accionista mayoritario, soy el que tiene más poder en la empresa y soy alguien más poderoso. Y al ser poderoso con la gesta en la mano así, significa que el Estado chileno recibe más recursos. Porque la plata que yo invertí comprando esas acciones la voy a recuperar con la ganancia que genera el cobre. Lo que va a pasar después con Allende es que Allende lo va a nacionalizar cara de palo y le va a expropiar las empresas a los capitales gringos. Y ahí es donde va a quedar la escoba. Durante esta época, ya entrando en los 70, vamos a encontrarnos con los 3/3. En la década del 70 en Chile, el poder se dividía en 3 grandes polos políticos. Estaba la derecha, estaba el centro y estaba la izquierda. En el caso de la izquierda, las expresiones políticas a nivel de partidos era el Partido Socialista y el Partido Comunista. Todos mirando con el horizonte hacia la Unión Soviética y China. Hacia allá queremos ser compañeros. ¿Ya? Y su expresión paramilitar estaba en el MIR, en el Movimiento de Izquierda Revolucionario. O sea, que ellos creían en la lucha armada. Estos dos creían en la vía más bien política, de ir a elecciones, ganar cupos en las parlamentarias, tener candidatos a la presidencia. Estos vamos al choque, hermano. Eran guerrilleros. Bueno para la mocha, por compañero, bueno para la mocha. Vaya nomás. Eran guerrilleros. En el centro está el MAPU y la Democracia Cristiana como partido político. Y en la derecha, el partido político era el Partido Nacional. Un partido que nace de la fusión del Partido Conservador y del Partido Liberal. Y a nivel paramilitar surge el Frente Nacional Patria y Libertad. Patria y Libertad era un movimiento paramilitar de derecha. De hecho, eran famosísimos por unas arañitas que ocupaban. En el fondo era como una cadena que se rompía y la tenían acá en el brazo.
y salían con cascos, con un chaco a pegarlo con bates o con lumo a pegarle a la gente. De hecho, eso se retrata muy bien en la película Machuca. Cuando en las marchas que hay, se muestran en la película Machuca, ahí pueden ver menos cómo era el contexto de esta época. Cuando se encontraba una marcha Patria y Libertad con el MIR que daba la escoba. De hecho, durante esta época, durante el año 73, aproximadamente 100 personas murieron en enfrentamientos entre grupos paramilitares. ¿Ya? La elección del 70, aquí juega un rol clave este día de los 3 tercios, porque si ustedes se dan cuenta, ningún candidato se despegó mucho. Los 3 candidatos que fue Salvador Allende en su cuarto intento que logra ser presidente compañero, por el Partido Nacional bajo Jorge Alessandro Rodríguez, va nuevamente como independiente, apoyado por la derecha, ¿ya? Y por último está Radomiro Tomic, que va por la democracia cristiana, que está acá. Y si se dan cuenta, los porcentajes no son tan extremos, no es que alguien haya sacado 1%, otro haya sacado 100, ¿ya? De hecho, Allende es ratificado por el Congreso Nacional y se convierte en presidente al cuarto intento. ¿Qué es lo importante de la llegada de Allende al poder? Allende era un tipo de izquierda, era un tipo de ideas socialistas. El Chicho. Allende fue el primer presidente socialista del mundo o gobernante socialista que llegó de manera democrática. No llegó por la revolución, no llegó por las armas. No fue como el Lenin en la Unión Soviética, no fue como Mao en China, no fue como los Kim en Corea del Norte, no fue como Ho Chi Minh en Vietnam, no fue como Pol Pot en Camboya, sino que llegó por los votos. Y eso rompía con la teoría del comunismo y del socialismo, que esto se lograba por la violencia. Por eso es que se habla de la vía chilena al socialismo, una vía democrática. Una vía que hasta los mismos soviéticos los sorprendió y dijo, ¿qué? ¿Cómo llegó este tipo así? Rompió con los principios tradicionales del socialismo de llegar por la violencia. Por eso Allende nunca recibió un apoyo importante de la Unión Soviética ni de China, porque lo veían como el hijo raro, como no, soy rarito, no te vayas. Me quedo con mi Cuba que llegó por la violencia y con la revolución de Fidel. No, voy a ir, ándate para allá. Ándate para allá, señor democracia. Fuera. Por eso Allende va a terminar gobernando solo y eso le va a traer más problemas y va a ser mucho más factible que sufra un golpe de Estado. La economía en la época del Chicho, aquí juega un rol clave el ministro de Hacienda de la época, Pedro Buscovich. Pedro Buscovich no era ni economista, era un tipo como que si me colocaran a mí como ministro de Hacienda, o sea, un tipo que no cachaba bueno. ¿Ya? Se entendía que este proceso económico iba a venir del capitalismo que entraba en Chile a un socialismo, compañero. ¿Y qué significaba socialismo? Estatizar. ¿Y qué es estatizar? Lo que yo estudié en el debate presidencial anoche, lo que decía el profesor Artés. Que el Estado se tomara las empresas por las fondos, se las dejara para ellos y que el Estado produzca. ¿Ya? Y entonces, ¿qué propone? Que hay empresas claras que tienen que ser tomadas por el Estado. Y para tomarlas hay que jugar los sindicatos. Derecho a huelga. Hagan huelga, tómense la empresa y el Estado no se la toma. Y la crisis se la deja pacífica. Y no toma la empresa. Radicalizar la reforma laboral. Radicalizar. Ahora sí. Ahora sí se escucha mejor, compañero. Camarada. Espero que se escuche mejor ahora. Desconecté el micrófono. Estoy hablando con el micrófono incorporado en el computador. ¿Ya? La radicalización de la reforma agraria significa tomar las tierras por la fuerza por el Estado chileno y repartirlas. Y eso va a significar enfrentarse con el patrón. Y eso va a traer derramamiento de sangre, donde el patrón va a terminar muchas veces afectado porque se le van a morir los inquilinos que lo defendían. ¿Ya? El apoyo de la Unión Soviética a nivel económico no fue el esperado. Lo que esperaba Allende es que mandaran tractores, herramientas, tanques, armas. No llegó nada. De hecho, cuenta el ministro del Interior de esta época, Carlos Altamirano, que ellos fueron... ¡Aló! Soy yo.
No me acuerdo quién era el presidente, el líder de la Unión Soviética en esta época. ¿Estará el líder? No nos pescaron nunca. Fueron a pedir ayuda. No, nos basta con Cuba, así que compadre, ándate por tu cuenta. Fueron a China. ¿Aló? ¿Está Mao? Mao no está. Se quedaron votados, literalmente votados, solos, sin apoyo. La idea de todo esto que proponía el gobierno de Allende, de tomarse las empresas clave, de radicalizar la reforma agraria, era redistribuir la riqueza que había en el país. Entendían que los peces gordos ya se habían engordado mucho a costa del trabajador. Por lo tanto, había que quitarle la comidita a ella y entregársela a la gente. Y que la gente era comenzara a engordar. Y eso significaba asegurarte los servicios básicos. Asegurarte una vivienda, asegurarte salud, asegurarte educación, asegurarte seguridad social. Y eso cuesta lucas, cuesta mucho dinero. ¿Ya? Y ahí es donde entra a jugar la nacionalización del cobre. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para que vean ustedes cuán hipócrita puede ser la clase política de este país, porque en este momento el Congreso pleno, todos los congresistas de este país en el año 70, en esta época, que no recuerdo el año, casi logro leer el año, creo que fue 71, por lo que dice ahí, desde la derecha hasta la extrema izquierda, apoyaron la medida de Allende. ¿Cómo? ¡Bravo, presidente! Así se hace. Queremos el cobre para nosotros. Y después se nos bota la chiqueta porque Estados Unidos se enojó. ¿Ya? La nacionalización del cobre es la ley 17.450 que fue aprobada de manera unánime, es decir, nadie votó en contra. ¿Ya? De hecho, el Estado chileno no pagó compensaciones atribuyendo que existieron utilidades excesivas por parte de las empresas que ganaron mucha plata, que cayeron en la usura y nos robaron plata, así que no les vamos a pagar un 5. Así que la empresa es mía. ¿Ya? Eso fue lo que ocurrió en la nacionalización del cobre. ¿Ya? Estas medidas afectaron a empresas estadounidenses y eso a Estados Unidos le tocó la orejita. De hecho, cuenta el relato que cuando el presidente de Estados Unidos de la época, Richard Nixon, se enteró que Allende fue electo presidente, le dice a su secretario de Estado, Henry Kissinger, hay que estrangular la economía chilena para que saquen a este tipo. Y fue lo que hicieron. Le cortaron los beneficios económicos de la Alianza del Progreso, le aumentaron los aranceles o los impuestos a todas las importaciones que pasaban por Estados Unidos, y de esa manera comenzaron a asfixiar la economía chilena. Hasta que al final la gente comenzó a creer que no habían cosas, el desabastecimiento, que en la época evidentemente la gente se las compró porque no tenía cómo corroborar de que fue una maniobra de Estados Unidos. ¿Ya? Vamos a la pregunta tipo. Ahora, ¿cómo comienza a caer el gobierno del Chicho? Porque el gobierno de Salvador Allende entre el 70, 71, parte del 72, iba bien. Y digo, güey, es mi presidente, me gusta. Compañero, vamos a estar tomando vino tinto, comiendo empanada todo el día. ¿Ya? Hay factores que ocurren dentro de Chile, como por ejemplo un déficit del presupuesto, es decir, comenzamos a gastar mucho dinero y nos empezamos a quedar sin plata. ¿Por qué? Porque generalmente cuando llegan los gobiernos de corte socialista, lo que ocurre es que como pasa a estar todo en control del Estado, el Estado comienza a gastar más y más y más dinero. Eso va a significar que las arcas fiscales, es decir, el ahorro de plata que tiene el Estado se comienza a disminuir. ¿Ya? De hecho, además que aumentamos subsidios a empresas, por lo tanto, más dinero está gastando el Estado para mantener el sistema funcionando. Y eso va a significar que cada vez mi ahorro se va disminuyendo. Ocurre que a nivel interno se dan las llamadas emisiones inorgánicas. Esto suena re raro, pero en el fondo es que el Estado comienza a imprimir más dinero sin respaldo. El imprimir más dinero sin respaldo significa que nuestro dinero va a alcanzar para menos cosas. Un ejemplo de eso es Venezuela, en la actualidad. Venezuela, tú vas a un bar, paisa, argentino, paisa, un maltín, 5 millones de bolívares. Y te decís, y 5 millones de bolívares son 1.000 pesos, por ejemplo. Y tenéis que sacar así un maletín como este, vamos a agarrarla acá, un maletín como este lleno de plata para pagar un maltín. ¿Ya? No, pues si estamos en Venezuela, paisa. Paisa, un maltín.
plata necesitan para Ay, yo, para el no, televisor. fue un bar allá en el técnico, che, no, Un Fernet. ah, Fernando. Está bien. Es que no es para todos. Ya, pero en el fondo, eso es una emisión inorgánica. Es cuando el dinero que tenemos alcanza para menos cosas. Porque estoy imprimiendo dinero sin respaldo. Y te lo dije cuando hablamos de la emisión Kemmerer, hace unas par de semanas atrás, de hecho la semana pasada, antepasada, que uno de los aspectos fundamentales es imprimir dinero con un respaldo. ¿Ya? Por eso no es llegar a imprimir dinero a la tonta y a locas, porque alcanza para menos. Eso se va a dar en Chile. De hecho, Chile va a tener una inflación cercana a los al 1000%. O sea, va a estar en una hiperinflación. Además va a ocurrir un desabastecimiento. El desabastecimiento va a significar escasez. ¿Ya? Escasez. Y esta escasez va a ser artificial. Las investigaciones históricas actuales han demostrado que no es que nos faltaran cosas, sino que los camioneros las escondieron. Porque cuando derrocan a Allende y asume el Tata, y aparecieron todas las cosas. Apareció todo. Todo estaba en el mercado negro. Donde quizás esta botellita de agua con aloe vera con coco cuesta en el comercio, no sé, 1.000 pesos, en el mercado negro te costaba 10 lucas. Y podíais comprar de 100 botellas y después la vendías a 20 lucas y te forrabas en plata. De hecho, llegó a tal el nivel de desabastecimiento en el país que se crea la Junta de Abastecimiento y Precios, la JAP, que probablemente a sus padres o sus abuelos les podrán contar que les pasaba una tarjetita, aquí no tengo nada que se ve con una tarjetita, pero una tarjetita que en el fondo indicaba cuántos miembros eran en tu familia y qué te correspondía. Ah, supongamos somos 1, 2, 3, 4, 5 personas acá. Ah, una familia de 5, ya. Les corresponde un pollo entero, 1 kilo de arroz, medio kilo de aceite. Y te lo entregaban todo dosificado. Y después tenías que ir a la tarde al pan, un pan por persona, 5 panes. La parte para millonario en esta época era pan con mantequilla y para contar. No, el chancho era un lujo. ¿Ya? De hecho, aquí existía la época del chancho chino, que era un chancho enlatado que venía. Sí, era como una nata. En Estados Unidos se llama el spam, que es una especie como de prensado de mortadela. Eso era el chancho chino. ¿Ya? Fíjate ahí lo que dice la imagen. Cola de hasta 2.000 personas para comprar pan. O sea, el desabastecimiento se vio real. El problema fue que esto fue muchas veces forzado por los camioneros. Y también que el cobre cae de su precio. Por lo tanto, no recibíamos tantos ingresos del cobre. ¿Ya? ¿Por qué te hablaba del desabastecimiento? Porque aquí está el gran pliego de Chile, que es el paro de camioneros. Los camioneros presionaron al gobierno de Allende que siguiera con algunas políticas, parándose. De hecho, es por eso que hasta el día de hoy sigue siendo de los gremios más conservadores, por no decir fachos de este país, viene a ser el gremio de los camioneros. ¿Ya? Porque ellos, por lo general, están asociados al tema de la libertad de comercio. ¿Okay? Bueno, y este gran pliego de Chile, este gran paro de camioneros, lo que buscó hacer fue demostrar el poder que ellos tenían de poder parar la economía del país. Porque si los camioneros se paran, los productos no llegan a ningún lugar. ¿Ya? Y así fue como, en el fondo, muchos más gremios se unieron a este paro que comenzó con los camioneros y también marcó que el gobierno comenzará a sacar algunas reformas políticas que quería llevar, comienza también a verse más inestabilidad en el gobierno de Allende y también comienzan a aparecer los militares nuevamente en la política. Militares que eran leales al presidente, como el general Carlos Prat o René Schneider. Después, cuando ellos desaparezcan, va a aparecer un tal Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, alias el Tata. Colocó los 73, el equipo más grande de la historia de este país, con el presidente Allende. De hecho, ese año existía una frase popular que decía, mientras Colo Colo gane, Allende va a estar seguro. Y de hecho, Colo Colo le roba la Libertadores 73 contra Independiente y al mes después cae Allende. Es una de las grandes teorías, mito que existen dentro de la historia de este país. Porque la Universidad de Chile se llama que ni siquiera ganaba ni un título. Acuérdense que su ocasión, que era 25 años, les costó salir campeón. Y eso, logramos la Libertadores, por mano. Ya. En el año 73. Ya, Gabriel. En el año 73 tenemos elecciones parlamentarias donde toda la oposición se unió en la Confederación de la Democracia para intentar sacar a Allende del poder. ¿Ya? La Unidad Popular, que era la facción que había llevado a Allende a la presidencia, intentó buscar nexo con la democracia cristiana. Y como siempre, la democracia cristiana jugó a ser democracia cristiana y se alejó y se unió a la derecha. Por eso hasta el día de hoy a la democracia cristiana le cobran ser traidores,
por haber apoyado el golpe militar, incluyendo a Andrés Saldívar y Patricio Aylwin, partiendo por ello. ¿Ya? Y ahí hay un hermano de Patricio Aylwin que se salvó, que creo que es Andrés Aylwin, que él fue uno de los pocos demócratas cristianos que firmó una carta en contra del régimen militar, cuando ocurrió. ¿Ya? De hecho, comienzan a haber tensiones dentro de la misma Unidad Popular, ¿ya? Los apoyos que le quedan en el gobierno a Allende, que lo mantienen en el poder, son los generales Carlos Prat y René Schneider. Ambos fueron asesinados después por la dictadura. ¿Ya? Si no me equivoco, Carlos Prat es asesinado en Washington, y René Schneider no me acuerdo dónde, pero también lo asesinaron por parte de agentes de la dictadura militar. Hay conflictos con los estudiantes y cerca de 100 personas solamente murieron en el año 73 en violencia callejera, en estas marchas, manifestaciones. ¿Ya? Es una cantidad gigantesca de gente que murió en menos de un año. Aquí tenemos un poquito cómo ya se va fraguando el golpe de Estado. Tenemos el tanquerazo, que es la imagen que está arriba, ¿ya? Un intento de golpe de Estado por el general Roberto Super, ¿ya? Que intentaron con los tanques tomarse el palacio de gobierno. ¿Ya? Luego viene, además de eso, vamos a encontrar que en esta época la Armada comienza a rebelarse. De hecho, quien fragua el golpe de Estado es la Armada, la Marina. De hecho, por eso Allende, en su discurso, cuando él da su último discurso, él no sabía que Pinochet estaba comandando esto, o que estaba metido acá. De hecho, cuenta el rato que él preguntaba dónde está Augusto, porque él creía que Pinochet era leal a él. Porque Pinochet se unió días antes o semanas antes del golpe de Estado. Aquí el que fraguó todo fue la Marina. Por eso él, cuando da su último discurso en Radio Minería, él habla de la marinería, de una manera despectiva de referirse a la Armada. Porque fue la Armada quien tuvo los contactos con la CIA de Estados Unidos para mover los hilos para el golpe de Estado. ¿Ya? De hecho, hasta el día de hoy, la rama de las Fuerzas Armadas que es más conservadora es la Armada, es la Marina. Más que el Ejército, la Fuerza Aérea es más light, bueno, los carabineros son los carabineros. También, cuando va a renunciar el último general leal que le quedaba, que era Carlos Prats, que era quien mantenía el ejército a raya para que no se fuera a los mandos hasta que asume el Tata. Dato, Pinochet estudió en Herida y lo echaron por porro, por si no lo sabían. Creo que se los comenté alguna vez. Pinochet asume y Pinochet al final como que lo fuerzan a entrar. Pinochet estaba como que le da flojera a meterse esta cuestión. Y dice, ya, voy. Porque entendió de que si no iba, el resto de Fuerzas Armadas le iban a atacar a él, iba a estar en la inferioridad. ¿Ya? De hecho, la historia de Pinochet es bien interesante como personaje. Sí. Además de que a la familia de la Lucía no le gustaba como candidato de esposo porque lo encontraban que era un porro, que le puso los cuernos en Ecuador y se quería quedar en Ecuador con una cantante ecuatoriana, que esa historia es re entretenida porque en el fondo la Lucía lo fue a buscar prácticamente de la oreja, así como, te venís para acá, yo no voy a quedar como la gorrea, vámonos. Así como, ya me voy Lucía. De hecho, el tipo siempre estuvo enamorado de esa cantante. Y el tipo al final aceptó quedarse con la Lucía. Con la señora Lucía, que todavía está viva. Y sigue viva. ¿Ya? Hubo un intento de plebiscito que no se llevó a cabo por el golpe de Estado. De hecho, Allende estaba pensando en llamar a un plebiscito para salir del poder, en el fondo, diciendo, si el pueblo no me quiere acá gobernando, me voy. Pero lo vamos a hacer de manera institucional. Y por eso también adelanta el golpe de Estado, porque los militares querían mostrarse ellos como los vencedores. Porque no tenía gracia de demostrarse como, no, es que él se fue por su cuenta. No, era sacarlo a la mano. ¿Ya? La prensa, medios como el Mercurio, jugaron en el fondo desprestigiando al gobierno, diciéndole siempre que todo lo hacían mal, y siempre destacando todo lo nefasto y toda la inestabilidad, que mucho de eso fue inventado. Y esto movía a la gente. El Congreso se divide porque había una facción del Congreso que lo quería sacar, otra que no, y a nivel externo está el rol de Estados Unidos de ser un interventor acá, metiendo su manito, instando a la Armada, instando a los medios de comunicación para que desestabilizaran el país de tal manera que se fuera insostenible y se apoyara el golpe de Estado. Porque seamos honestos, en el momento que ocurrió, la gente apoyó el golpe de Estado principalmente porque a través de los medios de comunicación se había vendido de que todo estaba mal. Pero nunca se contó toda la verdad de que esto estaba mal porque había una intervención de otros actores, que eran los verdaderos culpables de esto. ¿Ya? Aquí, un poquito,
El 11 de septiembre es pronunciamiento o golpe de Estado. Aquí está siempre la típica discusión porque la gente que ha sido formada de manera más conservadora tiende a hablar de pronunciamiento militar o la instalación de un gobierno cívico-militar. ¿En qué se basan en plantear eso? En que existió una unanimidad en las Fuerzas Armadas y que también la población apoyó esto. Que en el fondo lo que hicieron las Fuerzas Armadas fue ser el catalizador de la voluntad de la gente. Como la gente pedía que Allende saliera, ellos cumplieron con la voluntad de la gente que era sacarlo. ¿Ya? Por otro lado, los que hablan de golpe militar establecen de que lo que ocurrió en Chile es que se instala un gobierno de facto, un gobierno que no pasó por un proceso democrático de elección. Porque llegó Pinochet con la Junta de Gobierno y se instaló. No llamó a elecciones, no llamó a algo que en el fondo refrendaran el poder, sino que se quedaron. De hecho, cuando ellos llegan al poder, se suprime el Congreso, se eliminan los partidos políticos, todas las instituciones de educación superior, escuelas, hospitales pasan a estar bajo control de la Junta Militar. Eso te va a explicar por qué durante esta época los rectores de universidades eran militares. Pues una universidad pública o una universidad privada. Los directores de servicios fueran militares. ¿Ya? No hubo un proceso transparente para esto. Los quienes gobernaban las comunas, como alcaldes, los que fueron gobernadores o posteriormente intendentes, eran todos designados por la Junta Militar. Por eso Antonio Rebollar gobernó aquí casi 10 años como alcalde, porque fue un alcalde designado por la dictadura. Pues después cuando se tiró como candidato, con suerte llegó a ser concejal. Por ejemplo. Y así en todos los lugares, por ejemplo, personeros que están hoy día todavía en la política, como Víctor Pérez, que fue ministro del Interior, también fue un alcalde designado por la dictadura militar en los 80. O sea, por eso se habla de que no hay un Estado de Derecho, no se cumplen con las garantías mínimas para hablar de un Estado de Derecho, con elección de autoridades, con una orgánica institucional. ¿Ya? El concepto de dictadura o gobierno va a depender también del color político. Exacto, por eso, porque los sectores más conservadores, por ejemplo, José Antonio Kast, para tomar ejemplos del debate de anoche, Kast va a hablar de pronunciamiento. Y él va a reconocer que lo que se hizo por lo que está acá. En cambio, por ejemplo, Eduardo Artés, que es del otro extremo, va a hablar de golpe militar porque él reconoce lo que está en la otra visión. ¿Ya? Y también dentro de lo que se habla de un golpe militar, se establece que las Fuerzas Armadas no tienen las competencias, no tienen las herramientas para gobernar porque no están preparados para eso. Las Fuerzas Armadas están preparadas para defender al país de una amenaza externa o una amenaza interna, pero no están preparados para gobernar. ¿Ya? Bueno, y la única vez que nuestro Palacio de Gobierno ha sido atacado fue por nuestros propios aviones y nuestros propios tanques. ¿Ya? Hay muy buenos documentales respecto. Sí, por ejemplo, de la retiro de la batalla de Chile. Hay muchos documentales que muestran de ambos colores. ¿Ya? Y ustedes, si quieren, los pueden revisar si les llama la atención el tema. Ahora, ya la pregunta esencial. A ver, suena súper difícil, pero no lo es. No la vean como algo difícil. Ustedes tienen que decirme simplemente, ¿ustedes aceptarían un apoyo por parte de Estados Unidos para mejorar o mantener la situación del país? ¿Teléfono? No, pero no sé cuánto pero la atención primero. De ahí lo vemos. De ahí lo vemos, tranquilo, sí, tiempo. ¿Ya? Es en el fondo, considerando el contexto histórico de los contenidos vistos, que estamos en una época de Guerra Fría, lo nombré varias veces, imaginemos que usted es el presidente en esa época, presidente o presidenta. ¿Aceptaría el apoyo económico que entregaba Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso, que era entregarte apoyo económico, entregarte un beneficio en dinero para poder mejorar el país, sabiendo lo que significa en el fondo tener que someterte a una superpotencia? ¿Lo aceptarías? ¿No lo aceptarías? Esa es la pregunta. Da lo mismo si me responden sí o no. Quiero saber el por qué aceptarían o por qué no lo aceptarían. Esa es la pregunta. ¿Por qué lo aceptarían o por qué no lo aceptarían? Si tú me dices, sí, lo aceptaría porque me permitiría mejorar la